amigas y amigos de Radio Satelitevisión y Americavisión. Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada La Poesía y el Cine. Programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez. Director de cine, historiador y escritor de Perú. Bienvenido y éxitos. Vamos al aire. Hola, bienvenidos al programa de todos los miércoles La Poesía y el Cine, que se emite a través de Radio Satelitevisión y Americavisión. Queremos agradecer la fiel sintonía a nombre de todo el equipo de producción de Perú y asimismo a nombre de la gerente general América Santiago. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a hablar con la escritora peruana Gina Gohin, ¿no? Ella acaba de estar en la segunda Feria Internacional del Libro que se está realizando en Cajamarca, Perú. Y bueno, ella tiene muchas novedades que viene presentando. Eso ha sido muy atractivo para nosotros saber que Gina está participando en la segunda Feria del Libro, ¿no? Y bueno, así que hoy se promete hacer todo un buen programa, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecer la fiel sintonía de todos los miércoles a las 11 para Perú y en el resto de los países a la hora que indique la emisora. ¿Cómo está, Gina? Bienvenida al programa La Poesía y el Cine. Muchas gracias por tu tiempo y por brindarnos tus conocimientos, tu quehacer literario. ¿Cómo está, Gina? Debo empezar por dar gracias al programa radial La Poesía y el Cine por haberme invitado a decir unas cuantas cosas sobre mi persona y mi escritura. Tengo que agradecer profundamente a Héctor Marreros Vázquez porque él fue el que me invitó. Gracias. Gracias a vos, Gina, nuevamente por tu tiempo y dedicarnos esta entrevista con mucho interés para todos nuestros oyentes que nos sintonizan miércoles a miércoles. Gina, cuando los escritores empiezan a escribir, todo tiene un inicio, ¿no? En tu caso, Gina, cuéntanos cuándo te nace esas ganas de escribir, cuándo te nace la idea de ser escritora, ¿no? Y he visto que te han hecho una publicidad increíble en Perú por la presentación y ser parte del equipo de organización de la segunda Feria del Libro 2021. Cuéntanos, ¿cuándo te da esa gana de escribir, Gina? Yo contesto que las ganas de escribir me vienen desde mi época escolar. Tenía un diario, como muchas chicas de la época, hacía lo que se llamaba en ese entonces composiciones, ¿no? Poemas, y fui además encargada del periódico Mural, ¿no? Luego pasé al mundo académico, he sido profesora universitaria por 23 o 30 años y allí me consumió la lectura académica. Dejé un poco la literatura, ¿sí? Entonces solo escribía artículos académicos o hacía investigaciones. Fue mi hija la que sin querer, involuntariamente, me llevó a la narrativa, ¿no? Ella me pide alguna vez que le describa cómo fue su bautizo. En el paréntesis, su bautizo fue muy peculiar. Ella lo recibe y me comenta diciéndome: mamá, ¿por qué no sigues escribiendo? Escribe un texto sobre el impostor de tu cumpleaños.
Yo me reí porque sí le hice caso. En el libro hay un relato sobre el impostor. Era un tipo que se apareció en mi cumpleaños haciéndose pasar por otra persona. Entonces yo les puse el relato el impostor, ¿no? Entonces mi interés por la literatura más en serio empezó de allí, en ese momento. Mi hija ya no tenía que pedirme que le escribiera algo, me nacía. Empecé a escribir un relato por día, ¿no? Y agradezco a la gente que me ha ido leyendo, ¿no? Me ha ido corrigiendo en todo ese tramo. Por eso es que pude sacar el libro que se llama Día a Día, Relatos con Gina Goheen, que trae 110 relatos, ¿no? De la vida diaria. Estos relatos pueden ser jocosos, lúdicos, pero también muy negros. Muy negros me refiero a un poco malditos, parafraseando a los poetas. Gina, y yo me entero de, de que eras escritora, antropóloga, pero lo más importante me decían que eras de Cajamarca, ¿no? Pero vos radicas en Lima, ¿no? Y eres docente de comunicación en una universidad muy representativa a nivel Perú. Pero para eso, cuéntanos quién es Gina Goheen. Cuéntanos quién es Gina Goheen. Realmente es difícil hablar de uno mismo, menos aún de describirse. Lo único que puedo decir es que me he formado como comunicadora social, tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, una maestría en Antropología de la Religión en la Universidad Católica del Perú, ¿no? Y he hecho muchos trabajos de diferentes índoles, ¿no? Por ejemplo, la radio fue una de mis pasiones en una época y fui coordinadora de la radio de la Universidad de Lima, ¿no? Luego también he trabajado para empresas mineras, con comunidades campesinas y con los relacionistas comunitarios. Después he hecho mucha docencia, no solamente en Lima, sino también fuera de Lima. Consideré que las universidades de provincias necesitan más docentes actualizados y es por eso que decidí empezar a buscarme trabajo en universidades de nuestro interior. Por ejemplo, la Universidad de Trujillo, la de Chiclayo, la de Cajamarca, la de Chimbote y así. Entonces, he tratado de abarcar las líneas que mi profesión o mis profesiones me otorgan. Una de las que más aprecio es la docencia, es el encuentro con los jóvenes. ¿Sí? Hemos hecho trabajos múltiples con ellos. El entusiasmo viene de los jóvenes, ¿no? Y por último, debo decirles que soy madre y soy también escritora. Madre porque uno se tiene que repartir entre lo académico y la leche gloria, por ejemplo, ¿no? Madre porque tienes que alejar los problemas de tus alumnos cuando pisas la puerta de la calle, ¿no? Y finalmente ahora soy escritora. Escritora, aprendiz y ojalá que lo haga bien. Ojalá, deseenme suerte. Gina, hablemos un poquito de la poesía.
¿no? La poesía se ha puesto en boga durante esta pandemia, con el confinamiento que se dio en todo el mundo. La poesía ha sufrido un cambio para bien, ¿no? Se ha posesionado a nivel mundial. En todos los rincones del planeta, la gente ha empezado a escribir poesía, ¿no? Y sobre todo con grandes eventos de encuentros virtuales de poesía, ¿no? Y en Perú ha tenido una resonancia muy fuerte la poesía. Y vos como comunicadora, ¿qué es para usted la poesía? Yo digo que para mí, ahora voy por la tercera pregunta. La pregunta dice, como comunicadora, ¿qué es para usted la poesía? Para mí la poesía es una forma de comunicación. Es más, es un proceso de comunicación, ¿no? Donde la herramienta principal es la palabra escrita. La palabra escrita expresa, crea emociones, crea imaginación. Y lo que más me parece maravilloso es que crea imágenes a través de la palabra. Por eso es que la poesía es polisémica. No tiene un solo punto de vista. Uno puede leer una poesía e imaginarse una cosa mientras otra persona se imagina otra. Entonces, me parece que es un ejercicio, no de oficio, que además tiene que ver con la época, ¿no? Lamentablemente ahora muchos estudiantes dicen soy escritor, pero eso no es tan cierto, porque hay que prepararse como escritor, ¿sí? Igual que los poetas. Me refiero a formarse leyendo los clásicos, ¿sí? Formarse a partir de corregirse, a partir de pedir a otros que lo corrijan, etc. Yo en la segunda feria virtual del libro Cajamarca, leí algunos párrafos, o versos, perdón, de Blanca Varela que me encanta. Y lo que hice fue agarrar algunos poemas, ¿no? Y utilizar algunos versos para crear una suerte de imagen de mí misma y de imagen de la comunicación. Creo que no se puede prescindir de este tipo de expresión artística. Creo que todos debemos leer en alguna época poesía. Gina, decíamos hace unos momentos de que vos eres parte de la organización de la segunda Feria Internacional del Libro Cajamarca 2021, ¿no? Y también sabemos que estás presentando tu primer libro de relatos que se titula Día a Día, Relatos de Gina Gohín. Cuéntanos, háblanos para toda la audiencia de qué trata más o menos esta primera publicación, tu primer hijo. Felicidades, Gina. Adelante, por favor, cuéntanos. Día a Día, Relatos de Gina Gohín. Bueno, es un libro que yo aprecio mucho porque es mi primera experiencia literaria. Como académica yo he escrito mucho, he publicado varios libros, he hecho muchísimos artículos, pero nunca había tratado de escribir literatura, ¿no? Ahora, me gustan los relatos cortos, lo que alguna gente llama minificción, ¿no?
pero a mí me gusta más llamarlos relatos cortos, porque minificción a veces no son de minificción, ¿no? Por ejemplo, el más conocido es aquel que dice, me desperté y todavía el dinosaurio seguía mirándome, o algo parecido, ¿sí? Ahora, mi libro es un conjunto de relatos sobre la familia, sobre la crianza de los hijos y luego sobre los jóvenes. Es decir, qué hacen los jóvenes cuando ya no tienen que pedir permiso a los padres. Exploro un poco del mundo subterráneo de Lima. Hay gente que toma todos los días, gente que se droga, ¿no? Todo esto en un sentido antropológico, ¿sí? Antropológico porque me gusta conocer diversos tipos de personas y eso es lo que está plagado en el libro. De eso está plagado, ¿no? Incluso a veces en que trato de usar mis experiencias como para hacerlas relato. Mi interés es atraer a los lectores. Por ejemplo, en Facebook yo no sabía que tenía tantos lectores, ¿no? Hasta que empecé con un flyer a promocionar la venta del libro. Hay gente que no pone me gusta, pero que te lee. Y algunos relatos generaban debate o diálogo entre ellos, ¿sí? Y eso me encantaba. Me encanta que me lean. Es un libro digital. No había plata para un libro impreso, pero sí vendí muchos, ¿no? El prólogo lo hace Marco Martos y las palabras corresponden a Mario Bellatín y Roger Santibáñez. Creo que he tenido escritores de lujo, ¿no?, que presenten mi texto. Espero que ustedes tengan oportunidad de tenerlo también. Todas tus publicaciones deben tener un objetivo, y hemos visto en la biodata que has hecho algunas publicaciones sobre religión y comunicación, porque sabemos que también eres docente, decíamos, en una universidad muy prestigiosa del Perú en el área de comunicación. Entonces, cuando tú haces las publicaciones de religión y comunicación, ¿cuál es el objetivo que vos te propones con estas publicaciones? Creo que antes debo aclarar que cuando fui docente hice mucha investigación y me gustaba la investigación de mentalidades, la investigación de pensamientos religiosos. Entonces yo lo que quería era poner en agenda la importancia que tiene la religión como moral que se tiene o que tiene cualquier individuo como background. Aquel que dice yo no soy religioso ha sido de repente formado en el mundo cristiano o en el mundo católico. Ahora, a mí me viene el interés a partir de un curso que llevé que se llama Antropología de la Religión, ¿no?, donde estudiamos las religiones principales y me parecía sumamente interesante. Esto me hizo descubrir la importancia de la moral, los valores, las subjetividades, entre otros. En la Universidad de Lima, donde trabajaba en ese tiempo, formé una línea de investigación en religión y comunicación. Mi primer libro fue Presencia religiosa en la radio limeña, ¿sí? Después he publicado artículos en libros y revistas de la Universidad Católica de Perú. Un texto que escribí fue sobre jóvenes y comunicación, ¿no? Y otro sobre un grupo muy sui generis que se llama La Divina Revelación Alfa y Omega, que es un grupo que he visto con mucho desdén, con rasgos de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque creen en los extraterrestres, consideran que Cristo se reencarna,
que resucita y se reencarna, que lo hemos tenido acá en Lima, etc. El mundo se ríe, pero para mí son intelectuales pobres, pobres de información científica y verídica, y pobres de instrumentos cognitivos. Construyen discurso a partir de lo que saben, de lo que tienen como background. Por eso me interesaron. Y porque sí, de alguna manera, ¿no? Voy a decir una palabra un poco juvenil, loquea ver toda la transformación que han hecho de la religión católica. Ojalá pudieran leerlo. Es uno de los libros que más me gusta. Hablemos de la pandemia, Gina. Gina, para mucha gente la pandemia ha representado en el ámbito de comercio, de negocios, muchas quiebras, definitivamente, ¿no? Y en algunos sectores del arte, por ejemplo, los músicos han sufrido una caída fuerte, ¿no? Y en tu caso, este confinamiento de esta pandemia, ¿crees que te afectó o lo has sacado provecho para desarrollar tus actividades de escribir y de antemano, si estás en actividad en la universidad, me imagino que has dado tus clases virtuales, ¿no?, a todo el alumnado de la universidad? Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta pandemia, este confinamiento? La hora en que estamos haciendo esta entrevista, ya pasó la feria, fue el 4 y 5 de septiembre, ¿no? Y me parece un hito cultural para Cajamarca. Este año, por el año del bicentenario, se trató de reunir escritores peruanos emblemáticos. No solo escritores vivos, sino también aquellos escritores que a veces los tenemos olvidados. Florinda Mato de Turner, por poner un ejemplo, ¿no? Yo fui parte del equipo organizador, ¿sí? Parte de hacer las relaciones públicas y conseguir lectores, porque la feria estuvo dividida en 3 partes, ¿no? Y yo participé en la segunda. La primera era el encuentro entre escritores. La segunda era lectura de textos literarios, ¿sí? Y la tercera era conferencias. Entonces, yo participé en la segunda, como dije en la pregunta anterior, con un texto que fue hecho por mí de Blanca Valera. Como les dije, cogí versos de varios poemas y los uní para ver si salía mi historia personal y la historia de la sociedad, ¿sí? Entonces, creo que la feria del libro de Cajamarca está agarrando vuelo. Ojalá que siga así. Sí, más, por ejemplo, más allá que nos guste o no, ideológicamente, Vargas Llosa es un literato de primera, ¿sí? Igual, Marco Martos es un poeta de primera. Y gente así está participando sin cobrar en esta feria. Ojalá que crezca, ojalá que sea continua y ojalá pues que la gente siga participando. Parece que muchos cajamarquinos participan de la feria, porque el organizador William Guillén tiene en su Facebook un montón de felicitaciones. Ya quisiera yo tener esas felicitaciones y ojalá que se vuelva a realizar el año que viene. Gracias. Volvamos a la Feria del Libro, que algunas semanas atrás se realizó, decíamos, en la ciudad del Cumbe, en Cajamarca. Cajamarca es una ciudad muy importante en la historia, ¿no? Porque ahí se diera el encuentro de 2 mundos, entre Atahualpa y Pizarro, ¿no?
es un tema de debate esto, ¿no? Y Cajamarca, recordemos que capturaron al Inca y en 1532 pues hasta que lo matan, ¿no? Y se hace tremendos saqueos, ¿no? De los españoles a Cajamarca, y Cajamarca se ha vuelto una zona turística porque ahí está el cuarto de rescate donde el Inca ofreció oro y plata a cambio de su libertad, ¿no? Entonces es una ciudad muy rica en historia y nos alegra mucho de que haya sido parte Gina con un buen grupo nutrido de escritores cajamarquinos, y han organizado la segunda feria virtual del libro Cajamarca 2021 y donde tú has participado. Cuéntanos sobre tu participación. Bueno, a la hora que estamos haciendo esta entrevista, ya pasó la feria, fue el 4 y 5 de septiembre, ¿no? Y me parece un hito cultural para Cajamarca. Este año, por el año del bicentenario, se trató de reunir escritores peruanos emblemáticos. No solo escritores vivos, sino también aquellos escritores que a veces los tenemos olvidados. Clorinda Mato de Turner, por poner un ejemplo, ¿no? Yo fui parte del equipo organizador, ¿sí? Parte de hacer las relaciones públicas y conseguir lectores, porque la feria estuvo dividida en 3 partes, ¿no? Y yo participé en la segunda. La primera era encuentro entre escritores. La segunda era lectura de textos literarios, ¿sí? Y la tercera era conferencias. Entonces, yo participé en la segunda, como dije en la pregunta anterior, con un texto que fue hecho por mí de Blanca Varela. Como les dije, cogí versos de varios poemas y los uní para ver si salía mi historia personal y la historia de la sociedad, ¿sí? Entonces, creo que la feria del libro de Cajamarca está agarrando vuelo. Ojalá que siga así. Sí, más, por ejemplo, más allá que nos guste o no, ideológicamente, Vargas Llosa es un literato de primera, ¿sí? Igual, Marco Martos es un poeta de primera. Y gente así está participando sin cobrar en esta feria. Ojalá que crezca, ojalá que sea continua y ojalá pues que la gente siga participando. Parece que muchos cajamarquinos participan de la feria, porque el organizador William Guillén tiene en su Facebook un montón de felicitaciones. Ya quisiera yo tener esas felicitaciones y ojalá que se vuelva a realizar el año que viene. Gracias. Hablemos del lector. Tú como docente universitaria te habrás dado cuenta de que la lectura ha dejado de ser parte de la canasta familiar, ¿no? Bueno, este es un tema de debate definitivamente acerca cuando hablamos de lector, ¿no? Algunos escritores dicen que no, que ha sido mejor, que hoy en día se consume más lectura, pero yo tengo otro punto de vista, ¿no? Que es muy opuesto. Y tú como docente universitaria, ¿qué opinión te merece el lector hoy en día? No tengo las mejores referencias del lector de hoy en día. No sé si te refieres a alumnos o te refieres a gente que ya salió de la universidad. Voy a detenerme en la gente que es universitaria aún. Bueno, el universitario cuando llega a la universidad, la mayoría no tienen cultura de lectura y se les hace muy difícil leer un texto académico. Y eso es porque seguramente lo más probable
haya sido criarse en una familia donde no hay ni un libro, menos un librero. O sea, no ha habido la enseñanza de la lectura. No sabes con con cuánta dificultad puede leer un párrafo de Marx, imagínate, otro de Levi-Strauss, otro de Kant. Entonces, para gente que es, en ese sentido, analfabeta lectora, analfabeta porque no ha leído, ¿sí? Y creo que la universidad debería ocuparse más de ello y no solo de elegir los textos que les parecen correspondientes al temario que se está llevando, ¿sí? Entonces, el lector de hoy en día, no voy a hablar en general, pero hablo de los jóvenes, es muy pobre, porque además hay otro factor que hace disminuir la lectura, que es la cultura visual, ¿no? Visual en la que vivimos. O sea, el mundo se ha llenado de símbolos, de imágenes, ¿sí? Entonces, las pantallas, me refiero a la pantalla del televisor, del cine, ¿no? De la computadora, son parte de la cotidianidad de los alumnos y parte de la cotidianidad no solamente de los alumnos. Eso ha hecho que la lectoría de libros no baje. También el precio, porque en Internet puedes encontrar de todo. Lo triste de Internet es que los alumnos muchas veces se copian de textos de Internet y así no piensan mucho tampoco. No formamos seres pensantes. Hablemos de audiovisuales, Gina. Vos como docente y comunicadora, ¿no? ¿Qué opinión te merece que hoy se esté fusionando al cine con la poesía? ¿Cuál es tu punto de vista? Últimamente no he visto mucho cine, leo bastante poesía, pero creo que el cine es también, ¿no?, poesía visual. Yo creo que vamos a pasar una época en que lo visual, lo sonoro, ¿no? Porque la poesía es sonora, ¿no? Van a estar plagadas en los medios. Sí, entonces me parece que esta fusión es buena, ¿sí? Porque la poesía crea imágenes que el buen director puede captar. Incluso a veces imagino un cine, ¿no?, o una película solo donde el texto sea solo poesía. O a veces pienso en una poesía, ¿no? ¿Y qué imagen le vendría? Sí, entonces la poesía es una de las artes más antiguas. Creo que el cine está apoderándose de la palabra. Ahora, yo lo que tengo que señalar, no como discrepancia, es por qué se habla solo de poesía, ¿sí? También de literatura, o sea, se podría hablar también de la unión, de la fusión, ¿no?, del cine con la narrativa, ¿sí? Usando, ¿no?, la herramienta poética, no contando el cuento, sino usando la herramienta poética, ¿sí? Bueno, entonces yo creo que esta iniciativa es muy buena, y lo que es mejor, es muy didáctica,
porque aprendes de cine y aprendes también de los viejos buenos poetas, ¿no? Entonces, valen por partida doble. Ojalá ustedes sigan haciendo lo mismo. Volvamos a la poesía, Gina, ¿no? 10. Volvamos a la poesía, Gina. Vemos que se han perdido los valores, ¿no? Hoy hay una crisis en la pérdida de los valores, ¿no? En cualquier ámbito que lo veamos. ¿Crees que la poesía pueda sensibilizar a la gente? Bueno, me parece una pregunta muy general. O sea, decir gente es decir qué universo de gente, qué tipo de gente, qué edades tienen, a dónde viven, qué formación tienen, qué escolaridad tienen. Porque para leer poesía hay que tener cierto training, cierta experiencia, si no la gente se queda un poco, como dirían los jóvenes, en boleros, ¿no? A mí me parece que hay que pensar en cuáles son los valores que se han perdido. De repente no se han perdido, sino han desaparecido. Yo creo que la poesía puede sensibilizar a la gente, pero como comunicadora te digo que no lo sensibiliza para la acción. Puede sensibilizarlos en un momento, si no, dejaría de ser cine y se convertiría en un proyecto de desarrollo. O sea, el papel de la poesía puede sensibilizar a la gente, no solamente retomando los valores, porque si no sería una poesía guiada, ¿sí? Y no debe ser así. Más bien, a los chicos desde el colegio se les debe enseñar cómo escribir. En ese sentido, digo, escribir relatos, narraciones, poemas, etc. Creo que eso sería más fructífero para sensibilizar a lo que tú llamas la gente. Yo partiría de los escolares, hacerlos leer, hacerlos que ellos mismos hagan sus historias, ¿no? Usar sus experiencias personales, ponerlos frente a libros importantes pero pequeños, ¿sí? Y luego de todo eso ir al lienzo, ¿no? Ver qué es lo que han pensado y cómo lo grafican. Eso sería magnífico, ¿sí? Ahí sí se vería la fusión entre la poesía y la palabra escrita, ¿sí? Anímense a hacer el ensayo que a mí me salió muy bien. Hablemos de investigación, ¿no? Sabemos que actualmente vos vienes realizando una investigación sobre este tema que lo has denominado Imaginarios Sociales de Jóvenes de Villa El Salvador. Háblanos de este gran proyecto, sabiendo que Villa El Salvador pues, es un distrito muy enorme y que tiene una población muy alta, ¿no? Y qué bueno que vos hayas fijado tus ojos a trabajar con jóvenes allá en Villa El Salvador. Háblanos sobre esta investigación, por favor. Bueno, tampoco es muy grande, porque Villa El Salvador es grande. Nos ha parado un poco la pandemia hasta ahora, porque, digamos, para indagar en el imaginario, escogimos discotecas, ¿no? Para poder aproximarnos a los imaginarios sociales, ¿no? Los imaginarios sociales aluden a cómo te ves, cómo ves al resto, cómo te imaginas, qué sueños tendrías, qué aspiraciones, ¿no? Y todo ese tipo de expectativas que guardan las personas. Entonces nosotros queremos averiguar, ¿no? Cómo es la representación social del joven de Villa El Salvador, ¿no? Teniendo en cuenta que Villa El Salvador es un distrito
emblemático en Lima, ¿no? ¿Por qué? Por su nacimiento, por sus luchadores. No olvidemos de Marilena Moyano, por ejemplo, gran luchadora frente al terrorismo, ¿no? Y por eso nos encantó Villa. Y encontramos a un tipo de joven muy, pero muy modernizado, ¿sí? Al día con las canciones, al día con la vestimenta, al día con el corte de cabello, etc. Y a la vez amantes de las discotecas, a sabiendas que existen otras mejores. Muchos de ellos en las entrevistas dijeron que tenían expectativa de ir a las de Miraflores, ¿no? Pero no tenían carro. Miraflores es un distrito de clase media alta que sirve como referencia a estos muchachos. Y la discoteca igual. O sea, la discoteca, como me dijo un día la administradora, nosotros vamos a Miraflores a pasearnos, a ver las discotecas para ver qué nos falta. Ese qué nos falta alude a el que me copio, pero no es solo copia, es creación heroica, ¿sí? O sea, Villa El Salvador tiene su sujeto social bien marcado y muy orgulloso de ser de Villa. Gina, sabemos que también vienes trabajando arduamente en una próxima publicación y lo has titulado Mundos Extraordinarios. Bueno, ¿puedes adelantar algo sobre esta publicación tuya que próximamente, me imagino, se presentará en alguna feria importante, ¿no? Cuéntanos un poco, a ver. Así es, así se va a llamar mi segundo libro, de relatos cortos también, que pienso que estará listo hacia diciembre. La corrección es una tarea difícil. Entonces, bueno, la publicación Mundos Extraordinarios trabaja 3 temas. A diferencia del primer libro, Día a Día, Relatos con Gina Goguín, ¿no? Que es una recopilación de anécdotas o de imaginaciones. Este libro, ¿no?, es en su mayoría imaginativo o imaginación mía, ¿no? Lo he dividido en 3 partes. La primera parte trabajo el tema del alma. La segunda parte trabajo el tema de las sombras. Y el tercer tema trabajado es la relación madre-hija, perdón. Entonces, en las almas, por ejemplo, yo hago aparecer almas buenas, almas malas, ¿no? Almas que se quieren aprovechar del cuerpo, ¿no? Porque parto de donde se nos ha dicho que están las almas, supuestamente dentro de nosotros. Entonces un alma se aburre, ¿no? Y se le presenta a la protagonista diciéndole, ya me aburriste, ¿no? Y con una mano le agarra la espalda y la chica muere, ¿no? Una cosa así. Después, por ejemplo, hay otro relato que se llama El pañuelo de siempre. Una chica siempre usa pañuelos, sea invierno o verano. Hasta que un día, mientras estaba bañando, ¿no?, siente algo en el cuello y se ríe porque no se había quitado el pañuelo. Pero al quitarse el pañuelo, descubre que garras de animales estaban carcomiendo su cuerpo. Y ahí termina. No sé, es ese tipo, ¿no? O por ejemplo, la relación madre-hija, ¿no?, trata sobre las desavenencias, las discrepancias entre 2 mujeres. ¿Por qué? Porque la madre es mujer y también la hija es mujer. Por eso la relación es difícil. Ya lo leerán. Bueno, estimados oyentes, de esta manera ya estamos llegando a la parte final del programa
de todos los miércoles, la poesía y el cine. Queremos agradecer a nuestra invitada de hoy, la escritora y comunicadora Gina Gohin, ¿no? Docente universitaria, y que pues viene presentando su última novela en diferentes ferias virtuales, y ha sido muy nutrido escuchar los puntos de vista que ella tiene, ¿no? Muchísimas gracias, Gina, gracias nuevamente por tu tiempo, y esperamos que nuevamente estemos en una futura entrevista aquí en el programa La Poesía y el Cine. Estimados oyentes, ya estamos llegando a la parte final del programa de todos los miércoles, La Poesía y el Cine, y les quiero comentar que próximamente va a estar estrenándose mi última producción titulada Sumay, que es la producción peruano-española. Sumay está basada en la novela de Elizabeth Rodríguez Acevedo, peruana afincada ya en Barcelona. Una novela de minificción muy buena, que está basada en el confinamiento, la historia de un hombre de la tercera edad de nombre Simón, quien adopta un perrito que lo llama Sumay. Sumay es una palabra quechua que significa respirar, y el anciano se ve que vive con el perrito hasta que fallece. Próximamente va a estar la película Sumay, lo último de Héctor Marreros, una coproducción peruana-española. No se olviden, no me pierdan de vista, por favor, hay muchas novedades. Gracias por su fiel sintonía de todos los miércoles, y gracias a nombre de Radio Satélite Visión y América Visión y de la gente general América Santiago, asimismo a nombre de todo el equipo de producción de Perú, que miércoles a miércoles presentan un novedoso programa. Muchas gracias, no bajemos la guardia. Asistan a vacunarse, por favor, ya estamos cerrando ya las vacunas. Eso es para que podamos estar un poco mejor, más seguros ante este enemigo invisible. Pero la recomendación del caso: oren, no se olviden de Dios. Dios es todopoderoso, todo o nada. También se viene un nuevo cortometraje que es una producción peruana-chilena. Así que Héctor Marrero le dice muchísimas gracias, y pasen la voz el próximo miércoles al vecino, a la vecina, a la abuelita, al nieto, que Héctor Marrero viene a las 11 para Perú y en el resto de países a la hora que indique la emisora. Eso ha sido todo por hoy. Chau, chau. Amigas y amigos de Radio Satélite Visión y América Visión, informamos a ustedes que ha finalizado la franja cultural llamada La Poesía y el Cine, programa producido y conducido por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez, director de cine, historiador y escritor de Perú. Gracias por acompañarnos en sintonía. Hasta luego.